Primer libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a recordar en el capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Eterno Elohim mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Una cosa muy importante cuando uno es joven: reconocer que no tiene todas las respuestas. Siempre a la edad de joven, ¿qué es lo que uno cree, no? Que se la sabe toda, que comprende todo, que entiende todo y que puede solucionar todos sus problemas. ¿Sí uno cree, no? No, yo sé lo que voy a solucionar, yo sé lo que voy a hacer. No, es decir, yo sé lo que. ¿Sí? Siempre reaccionan, siempre hablan con mucha autoridad. Pero la verdad, a la hora de enfrentarse con la situación difícil, no sabe qué hacer. Es fácil cuando está papá, cuando está mamá, cuando hay todas las cosas, es fácil, ¿cómo se puede decir? Reclamar, protestar, hablar. Pero cuando vos tenés que solucionar las situaciones, ahí es complicado. Entonces, toda su vida Salomón dependía de su mamá y de su papá. Siempre. Él vivió bajo la protección de sus padres. Ahora él se quedó. Está todavía su mamá, pero ya no está su papá. Entonces una cosa él entiende, una cosa él se da cuenta: yo la verdad soy rey, pero no sé por dónde entrar ni por dónde salir. No sé qué es lo que voy a hacer. Eso es importante que uno entienda para comenzar cualquier actividad, cualquier propósito, cualquier plan. Recibir sabiduría de lo alto. No estamos hablando de sabiduría terrenal, estamos hablando de sabiduría de lo alto. El apóstol Santiago mencionaba este tipo de sabiduría. Es una sabiduría que no tiene nada que ver con la carnalidad ni con los pensamientos de hombres, sino que se relaciona con las cosas del Todopoderoso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede lograr eso? Y eso se tiene que clamar. Él decía, ¿no?, que pida. Si alguno falta de sabiduría, pídala. Pídala con fe. ¿Qué fe? Muná, confiando en las promesas. Y fíjense ustedes que el mismo Salomón menciona aquí de qué tipo de sabiduría le está pidiendo. Como Santiago dice que pida con fe, y la fe es muná, y muná es fidelidad a la palabra. Miren lo que dice ahí. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿A quién se le había dicho estas palabras? A Abraham, acerca de su descendencia. Entonces, cuando Salomón está pidiendo sabiduría, él se refiere a una sabiduría que le pueda ayudar a que estas promesas se cumplan. O sea, que él no está pidiendo ayuda a ser un experto en lo que después vamos a ver que él va a hacer, ¿no? Zoología, frutería, ¿cómo se dice? Arbolería, botánico, ¿no? Conocedor de plantas, conocedor de bichos, conocedor de todo. Él al final va a ser un conocedor de todas las cosas que hay en el mundo. Pero él no está pidiendo ese tipo de sabiduría. Hay que entender muy bien ese punto. Él está pidiendo una sabiduría de comprender los planes del Todopoderoso. Ese debe ser el deseo de un joven. Los jóvenes, ¿qué quieren? Quieren dominar la matemática, quieren dominar la computadora, quieren dominar la internet, quieren dominar todos los libros que existan, ¿no? Yo era así antes. Quería leer filosofía, Platón, quería leer esto, todo lo que había quería leer. Sentemos, hoy la igual pasé a los míos. Quería saber de historia aquí, historia allá.
Pero ¿qué es lo que necesitaba saber? Los planes del Padre para con su pueblo. Peaño, minte con la meicuaya, y por causa de eso fui engañado terriblemente. ¿Es así o no es así? Cualquiera es manipulado cuando no puede obtener sabiduría que viene de lo alto. Para entender. Bueno, esto es lo que Salomón pidió para que se le pueda conceder. Inmediatamente después viene una situación en el caso de las dos mujeres rameras que le presentan ahí al niño vivo y reclamando que el niño que murió es de ella y ahí Salomón utiliza una estrategia. Como las dos mujeres reclamaban, ¿no? Mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Eso quiere decir que cuando alguien te presente un pleito, cuando alguien diga que tenga la razón, por ejemplo, hermano Eulalia dice, se dejó la razón. Hermano Liboria, ahí no, yo dejó la razón. Para ella ya fue hueso. Entonces, traigan una espada. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la Escritura. Si ustedes creen que como están viviendo, como están haciendo, es correcto, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la palabra? Vamos a ver un ratito este texto de Hebreos, capítulo 4. Quiero mostrarles esto, antes de arrancar ya con este capítulo. Esta era una parte de lo que la vez pasada vimos. Fíjense lo que es el escritor de Hebreos. Ahí está, 12. Hebreos 4, 12. Atiéndanme lo que dice ahí. Porque la palabra, la dabar, o sea que la Torah, vamos a hablar exactamente, la Torah de Elohim. Muy buena, ¿no? La dabar de Elohim es viva y eficaz. ¿Y qué dice ahí? Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. ¿El alma qué es? El alma es eso que estamos nosotros cargando en nuestra cabeza. Toda nuestra mentalidad, ¿no? Todas las razones que tenemos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están descubiertas, desenmascaradas, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces nosotros, ante la palabra no se puede huir ni escapar. Cuando una persona piensa que tiene la razón, piensa que está haciendo lo correcto, bueno, vamos a mirar qué dice la Escritura y ahí va a salir las verdades. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Salomón? Bueno, acá alguien miente, aquí alguien está actuando, aquí le está demostrando un corazón falso. Vamos a sacar la espada y ahí vamos a ver quién dice la verdad. Y ahí se descubrió una que dijo, no, ni a mí ni a ella, partidlo. ¿Cómo una persona va a querer que a su hijo le partan en dos? No, ni a mí ni a ella, partidlo. Y la otra prefirió, no, entréguenle nomás a ella con tal de que el niño viva. Y ahí se descubrió la verdad. Entonces, por eso es que mucha gente prefiere estar encerrado en su mundo, lejos de la Escritura, porque si ustedes empiezan a vivir conforme a lo que dice la Escritura, o a querer sujetarse conforme a la Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto arranca Salomón, su gobierno. Ya empieza entonces a manifestarse, empieza a entender que el poder de Dios, de Elohim, está en la palabra. Ahora, el capítulo 4, ¿cómo comienza? El versículo 28 del capítulo 3 terminaba, y todo aquel que oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. Fíjense muy bien, ¿no? Esta no es una sabiduría humana, es un entendimiento. Si vos querés hacerle entender a las personas sus errores, mostrarles lo que dice la Torah, la palabra, las leyes establecidas por el Padre. Ahora, reinó pues el rey, versículo 1, Salomón, sobre todo Israel. Vamos a empezar a entender esto. Ahora el reino está consolidado.
David peleó durante muchos años con los amonitas, con los filisteos, con los moabitas, con los sirios. Siempre estuvo en guerra. Inclusive peleó con su propia gente, ¿no? Tuvo guerra interna y todo. Tuvo 2 golpes de estado. Uno terrible que fue con su propio hijo, ¿no? Antes de eso ya había tenido una mini guerra ahí con la gente de Saúl. Entonces fue un tiempo de mucha batalla, pero finalmente el reino de Israel está, ¿cómo se puede decir?, consolidado. Ya está listo para gobernarse. Esto es lo que el Mesías tiene que hacer. El Mesías para esto tiene que venir. Vamos, por eso lo que ustedes van a ver ahora, todo lo que vamos a leer, es una sombra, es una figura de lo que tiene que ser el reino de Yeshua el Mesías. Tal vez muchas veces no le dimos mucho valor a este libro, Reyes, se con la tendencia a Jesús, mas no se le queda hacer hacerlo. Así nomás, ¿no? Nosotros así nomás. Y cuando leemos Reyes, como que, ¿qué se llama? Pero este capítulo increíblemente está mostrando las características que tiene que tener un reino establecido por el Mesías. Pero también nos va a mostrar lo que no se debería hacer. En este capítulo vamos a ver los errores cometidos por Salomón por no precisamente seguir al pie de la letra lo que dice la Torá. Por más que estaba todo ya listo, al fallar con la palabra van a empezar los problemas. Pero claro, aquí en este capítulo todavía no se va a ver esos problemas. Ese es el problema que tiene mucha gente, que empieza bien, le va muy bien y después ya empieza a salir de la línea de la palabra porque, ojo, pues te hizo él. Entonces como que ya no conté, veis la Biblia ella. Y lentamente se va cayendo otra vez. Pero no se ve de inmediato, sino de a poco nomás se va a ver. Ahora arranquemos. Estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Elioret y Ahías, hijo de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Estos eran los funcionarios de Salomón. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, sobre el ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abba, sobre el tributo. Tenía Salomón, esto que vimos en el versículo 6 son los tipo ministros, así como tiene todo un gobierno. Cuando los apóstoles estaban con Yeshua, entre ellos Judas Iscariote y muchos que venían a seguirle a Yeshua, ellos pensaban que iban a ocupar estos puestos. ¿Ustedes creen que muchos de los que le seguían a Yeshua le seguían no porque era un gran maestro, un gran rabino? No, ellos tenían en cuenta, si él es el Mesías, hijo de David, él va a venir a establecer el reino y yo estoy con él. Yo voy a nombrar, a mí me van a nombrar un ministro, me van a nombrar esto, me van a nombrar... ¿Entienden, no? Y los apóstoles también esperaban eso. Ellos sabían que si Yeshua restauraba el reino, y ellos estaban con él desde que comenzó, desde que caminó, como los que estuvieron con David. ¿Te acuerdan? David anduvieron hombres con deuda, hombres sin esperanza, ¿no? Y al final cuando David fue rey, ellos ocuparon los mejores puestos. Bueno, eso es lo que los discípulos esperaban. ¿Qué creen ustedes que al ver que Yeshua muere en la cruz y es sepultado pensaban? Oh, parañas de sueño de gobierno, ¿no? Por eso todos se fueron, ¿no? Por más que Yeshua le había dicho que iba a resucitar, pero no entró en su corazón. Y al final, cuando Yeshua estuvo con ellos 40 días, ¿qué fue lo que le preguntó Pedro? Si iba a restaurar a Israel en este tiempo. Eso es lo que ellos esperaban, este tipo de gobierno. Oye, Moisés, la reino, hoy a Salomón tiempo, ¿ves? Eso fue lo que le dijo. Y le dijo Yeshua, todavía no es el tiempo, pero ustedes van a llevar el mensaje por todas las naciones. Esa fue la autoridad que le dio. Versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa
cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Esto es interesante. 12 gobernadores. Los gobernadores eran enviados por Salomón a cada tribu. Entonces cada gobernador tenía que dirigir el país. Es la primera vez que se establece este sistema de gobierno. Y justamente 12, que representa un gobierno milenial o un gobierno celestial. Por eso Yeshua tenía 12 apóstoles. Uno no entiende, ¿por qué Yeshua eligió 12 apóstoles? Si alguien le pregunta, ¿por qué? Y bueno, porque quería 12, no creo que habrá copiado de equipo de fútbol, porque 11 no va a jugar en una cancha. ¿Por qué? Y si uno entiende las profecías, las promesas, va a entender que es referente a las 12 tribus de Israel que van a ser gobernadas en el tiempo que el Mesías venga. Y precisamente, ¿qué le dijo Yeshua a sus discípulos? ¿Qué le había dicho cuando estaba haciendo el pacto? Ustedes se van a sentar conmigo para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Imagínense tremenda promesa que les había dado. Claro, en ese momento ellos no estaban pensando que iba a ser después de mucho tiempo. Hoy que somos la reina APM mandata, lo mismo como Salomón gobernó, ustedes también van a hacer. Ellos estaban pensando así, ellos estaban creyendo así, ¿no? Ellos se imaginaban que iba ya, dentro de poco vamos a echarle a los romanos, vamos a echarle a todos, vamos a conquistar otra vez hasta el río Éufrates. Todos ellos estaban con esa esperanza. Están entendiendo entonces qué es lo que estaba ocurriendo. Y nosotros no entendíamos esos puntos antes cuando escuchábamos sobre el Mesías, los apóstoles, pero todo se relaciona con este estilo de gobierno. Ahora, ¿por qué le mantenían? ¿Por qué era una obligación? Había dos razones. Número uno, que cada gobernador al mantenerle al rey estaba demostrando su fidelidad. Primero, ¿no? Fidelidad al rey. Sí o sí, cada mes entonces ellos tenían que proveer todas las cosas que el rey y su corte, como se dice, su clase alta necesitaban. Mantener sus soldados, sus caballos, eran muchas cosas. Y ahí el rey estaba viendo, realmente ellos son fieles a mí. Porque antes, ¿qué ocurría? En el tiempo de Saúl y de David, alguna tribu, ¿cómo se dice? Oye, revela, como decimos nosotros, ¿no? No, yo no quiero saber nada de usted. Ore, 20 veamos. Vivían iñacanes, como se dice. Entonces Salomón quería que el país sea unido y se mantenga. Entonces, ¿cuál era una de las formas que podía ver eso? Que cada pueblo sirva al rey. Esa es la manera. Si vos no sos fiel al rey, ¿cómo el rey puede saber que vos estás a su lado? ¿Entienden? ¿No? Y si Salomón es sombra de Yeshua, nosotros cuando somos nacidos de nuevo, creemos en la palabra a través de Yeshua, Él se convierte en nuestro rey. ¿Y cómo nosotros podemos demostrar de verdad que somos fieles al rey? Solamente dice, soy fiel al rey. No, sirviéndole. Quiere decir que en el año le tocaba a cada tribu servir, entonces ellos tenían que pagar impuestos, tenían que colaborar, entonces actividad hacían, ¿no? ¿Entienden este punto? Cosa que a la gente medio que le parece raro, eso, no, hay cosas a servir, pero entonces no es fiel, no es parte del reino. Esa es la manera que veía. Ese es número uno. Había otra razón. Sin darse cuenta, cada tribu, si podía durante un mes tenían que ellos mantener al rey. Si ellos durante un mes podían mantener al rey, a su ejército, a su corte, a toda la realeza, quiere decir que ellos estaban preparados para tener un reino también. Quiere decir que ellos tenían ya el poder para gobernar todo el país. Entonces lo que Salomón estaba haciendo, prepararle a cada tribu para que tenga la fuerza de un reino. Imagínense, para que tenga el poder de un reino. Para que no se sientan los más pobres, los más inútiles, ni estas cosas. Cada tribu entonces iba a tener una capacidad de sostener el país. Si es que por alguna razón caía un pueblo, caía una tribu, la otra tribu iba a poder levantarse y iba a ser fuerte, iba a ser poderoso. ¿Entienden este punto, no? Esas eran las razones
por la que le tenían que proteger, cuidar y mantener. Y también se veía la fidelidad. Igual, en el reino de Yeshua también, eso es lo que Él busca de nosotros, que nosotros podamos tener la capacidad de cuidar, mantener, y lo que nosotros estamos creando aquí son unos mini reinos. Este no es el reino, pero es un subreino. Cada congregación, comunidad que se va formando tiene que tener esa característica. ¿Y cómo se logra eso? Sirviendo al Rey, que es Yeshua. ¿En qué? En sus propósitos, en sus objetivos. Estos, versículo 8, son los nombres de ellos, el Hijo, y ahí sale una lista larga. Vamos a saltear porque no tiene sentido. Vamos a ver, 20, ¿no? Judá y Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, versículo 20, comiendo y bebiendo y alegrándose. Fíjense en ese tiempo, Judá e Israel, ya se ve la diferencia, cómo dice que vivían, eran muchos como la arena que está junto al mar. Ya con esa visión, el narrador, que creemos que es Esdras, hablaba sobre el reino de Salomón. Quiere decir que este narrador ya está mirando con ojos proféticos, ¿no? ¿Entienden? Porque este lenguaje significa el país estaba de maravilla. Se veía todos los días gente, las ciudades llenas, porque ya no había guerra, no había muerte, no había hambre. Entonces gente por todos lados, cuando habían las festividades, muchísima gente participaba. Por eso se dice que la época de Salomón era la época de oro del reino de Israel, era la época de oro, ¿no? Entonces así se está narrando aquí. Y Salomón, miren ahí, señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Y el límite con Egipto, hasta el límite con Egipto. Ustedes tienen que entender que según el límite que le dio Dios a Abraham, es desde el río Nilo hasta el río Éufrates y más abajo de Arabia Saudita. Ahí más o menos la zona donde actualmente se dice que está el monte Sinaí, ¿no? Que siquiera un territorio inmenso. Todo este territorio será tuyo. Entonces Salomón, aunque no gobernó todo ese territorio, pero casi ya había conquistado todo. Si no estaba reinando sobre algunos reyes, sí tenía acuerdos y alianzas. Por ejemplo, con Egipto había hecho un acuerdo. Por lo tanto, Egipto prácticamente no lo podía atacar. Una de sus esposas, una de sus reinas era egipcia, entonces él prácticamente tiene parentesco con los egipcios. Y así, entonces prácticamente toda esa zona le respetaba. Eso logró Salomón. Después, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta, recuerden que después del Éufrates ya viene Babilonia, ¿no? Ya está el país de Babilonia, los persas, hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión, ahora fíjense lo que tenía que traerle a Salomón para que se mantenga. Peñate por ahí. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. ¿Y cómo eso podemos entender nuestro lenguaje? En tu Biblia, ¿cómo dice? Kilos de harina. Ahí está. Ahí ya se entiende. 9.000 kilos de harina, ¿de qué clase? Fina. Harina fina, ¿no? Sí. Entonces, 9.000 kilos de harina fina. 18.000 kilos de harina común. De harina tipo, ese como nosotros llamamos integral, ¿no? Porque había la harina que se molía así mucho y se hacía polvo, y había la harina así más o menos, ¿no? ¿Ven cómo la Biblia detalla? Entonces, ¿cuántos kilos de harina fina? 9.000. ¿Para cuánto dice que era esta provisión? A ver, ¿cómo decía ahí? Para un día. Para un día, Para cada día, dice. Así que con eso se le alimentaba a todos los siervos. Recuerden que cuando viene la reina de Saba se sorprendió de ver cómo comían los siervos ahí. Los siervos comían como reyes. Ellos, no piensen ustedes que Salomón le daba la comida a sus siervos. No, todos bien alimentados. Su ejército era el mejor alimentado.
sus familiares, todos los que estaban al servicio del rey vivían bien. Todo esto tenía que poner cada tribu cada mes. 9.000 kilos de harina y 18.000 kilos de harina común todos los días. ¿Y qué no va a faltar? 10 bueyes gordos. Esto es para cada día, ¿no? 10 bueyes gordos. Bueyes flacos no hipotéis. Gordo. Después 20 bueyes de pasto. No sé cuál es la diferencia. Bueyes gordos y de pasto, ¿cuál es? Puede ser que bueyes que están creciendo, ¿no? Que no están tan gordos. ¿No? Tipo que Ocaruiti, ¿no? Está más o menos. Los otros bien rellenados ya. 20 de esos más o menos. 100 ovejas sin los ciervos, gacelas, corzos, debe ser un tipo de animal raro, y aves gordas. Detalle que la ave no tiene que ser flaca, ¿no? Y que el ave también ya yo y una total. Y bueno, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates. ¿Y qué dice ahí? Tuvo shalom, paz por todos lados alrededor. Judá, entonces estamos viendo nosotros las características que va a tener el reino mesiánico. Si nosotros estamos llamados a estar en las bodas, a estar en el círculo real, ese es nuestro objetivo. Nosotros no estamos, ¿cómo se puede decir?, preparándonos para ser de las provincias lejanas. Nosotros estamos preparándonos, o sea, ese es nuestro objetivo, creo, no sé ustedes, para estar ahí adentro de la boda real, para ser miembros reales del Mesías. Y este tipo de servicio es lo que van a tener los que estén ahí al lado del rey. ¿Están entendiendo? Entonces, las naciones, a las 12 tribus de las naciones, dice en la Biblia, en Isaías, que van a traer y van a servir al rey. Todo esto que está ocurriendo acá fue profetizado por Isaías, por Jeremías, por Zacarías, por todos los profetas, para el reino del Mesías. Pero ya se ve el anticipo en el reino de Salomón. Por eso nuestro anhelo tiene que ser un siervo del rey. No solamente ser de un país lejano. No considerar, no, yo soy muy brillante. Muchas personas quieren al rey tenerle desde lejos nomás, porque no quieren tener compromiso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El día en que se establezca el reino, tampoco va a poder participar de estas actividades. Va a estar desde lejos nomás observando. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Hasta aquí el reino es espectacular. Por eso, para poder ver lo que dicen los escritos, vamos a mirar unos textos que nos hacen entender este reinado. Este reinado es una sombra profética ¿de qué reinado? Del reinado del Mesías. Salmo 72, 11. Salmo 72, 11. Salmo 72. 72. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Es un salmo profético refiriéndose a Salomón, pero también refiriéndose a Yeshua para el futuro. Ya estaba hablando lo que iba a ocurrir con el rey Salomón y también con su descendiente Yeshua, para poder entenderlo a este salmo. Ahora, Jeremías 23, 6. Jeremías 23, 6. Jeremías 23, versículo 6. En sus días, en los días de este rey, será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán el eterno justicia nuestra. Recuerden que en la época de Jeremías, ¿qué estaba por ocurrir? Babilonia estaba por conquistar, el templo estaba por ser destruido, estaba por romperse el linaje real,
Pero Jeremías le estaba dando esperanza a los remanentes, a los que a pesar de todas las dificultades por causa de los que tenían pecado, iba a ocurrir. Había un grupo que confiaba en la palabra, es decir, Jeremías, ahora no confiaba, por eso no confía en la palabra. Nosotros hemos confiado, echamos nuestro corazón, nosotros podemos también perdernos todo. No se preocupen. En el futuro, ustedes serán parte de un reino que se levantará y prosperará. Y en ese momento aparecerá el que va a libertarnos y el que va a gobernar. Y ahí dice, ¿no? En sus días será salvo Judá e Israel. Judá, el pueblo judío, y Israel, todas las naciones que ya sabían para el tiempo de Jeremías, ya estaban dispersos por todas partes. Se está prometiendo entonces una restauración. ¿Y qué dice será? Su nombre con el cual le llamarán el eterno justicia nuestra. Bueno, eso nomás es ese texto. Ahora, Miqueas 4.1. Miqueas 4.1. Vamos a leer. Atiendan bien. Miqueas 4. Acontecerá que en los postreros tiempos, eso es lo que se profetizó en los últimos tiempos, que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de los montes. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, habíamos hablado que monte significaba reinos, lugares donde se iba a reinar, ¿no? Entonces estaba hablando de Jerusalén y el monte Moriah, donde de ahí se va a reinar para todos los demás reinos, ¿no? Está diciendo así. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, dice. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa de Elohim, del Elohim de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Y mira lo que dice ahí, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. La instrucción va a salir de Sión. A Sión se le llamaba a esa región. Y específicamente de la ciudad de Jerusalén, la Dabar del Eterno, el mensaje del Rey del Mesías. Después, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Cómo se estaba viviendo en tiempo de Salomón? Ya no se necesitaban las armas, ya no se necesitaba los tanques, nada. Porque Salomón, ¿qué hizo con todos los enemigos? Hizo alianza de paz, hizo acuerdo, a otros los sometió y solamente le cobraba impuestos. Y ellos le servían. Y cuentan que los reyes estaban felices por servirle a Salomón. Ninguno de ellos tenía el plan de ir a invadirlo. Porque dice que cuando ellos servían a Salomón, sus países prosperaban aún. Habían experimentado, algunos reyes enviaron para la construcción del templo y vieron que meses después su país había prosperado bastante. Sí, nosotros le servimos al rey Salomón y parece que las bendiciones que está cayendo sobre él nos alcanzan. Entonces, ¿quién quisiera ir a hacerle guerra a ese tipo de rey? Más bien, vamos a ayudarle más, vamos a alabarle más. Por eso viene la reina de Saba. ¿Por qué creen que la reina de Saba viene? Porque ella escuchó también que muchos reyes estaban siendo bendecidos por este rey que tiene el poder milagroso. ¿Quién logró eso alguna vez después de Salomón? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Quién dice en la palabra, la profecía, que va a lograr eso? Yeshua, cuando venga a establecer su reino. Los judíos también esperan eso. Los judíos también esperan un Mesías que venga y traiga realmente la paz, pero una paz que no viene del mundo, porque Yeshua dijo, hay una paz que es del mundo, esa paz yo no les doy. La paz que yo les doy viene del cielo. Es el restablecimiento de un reino. ¿Y qué dice más? Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. La misma cosa que en el tiempo de Salomón, ¿no? Y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Y hay una referencia en higuera que está en Zacarías 3:10.
En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías también está hablando sobre el reinado milenial del Mesías. Entonces, una de las características que va a tener el reino del Mesías es que todos van a poder estar felices, descansando sobre su parra, dicen Reyes, que es su tipo uva, ¿no? Su vid, ese es vid, parra le llaman. Y también sobre su higuera, son árboles de sombra. ¿Y qué era la costumbre, según los datos que escuchamos, según los comentarios? Era la costumbre en aquella época no reunirse todo en una sala así como nosotros, sino al contrario, salir afuera, debajo de la parralera, y ahí sentarse y abrir su Torah y estudiar la Torah. ¿Quién en el Nuevo Testamento estaba haciendo eso y Yeshua dijo que era un verdadero israelita? ¿Se acuerdan? Natanael, ¿no? Natanael, ¿qué estaba haciendo? Debajo de su higuera, ahí se estaba estudiando la Torah y Yeshua le vio, dice. Y le dijo verdadero israelita. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhela un verdadero israelita. Volver a estos tiempos. Vos estás haciendo lo que la Torah, las promesas dicen que vamos a hacer en el reino establecido. Sentarnos debajo de nuestra higuera, de nuestra parralera, a leer y a estudiar la Torah sin que nadie nos moleste. O compartiendo así. ¿Están entendiendo? Por eso era un verdadero israelita. Porque Natanael buscaba la restauración del reino. Él no buscaba un salvador de su pecado. Sabía que estaba con pecado, pero él buscaba la restauración del reino. Si vos buscas la restauración del reino, y para estar en el reino necesitas estar sin pecado, entonces ¿qué hace el Eterno? Envía el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero si a vos no te interesa el reino, ¿para qué querés ser libre de tus pecados? Eso es lo que uno no entiende, ¿no? A vos no te interesa el reino, pero querés ser libre de tus pecados, ¿para qué? Si no vas a estar en el reino. Si la salvación es ser parte del reino, pertenecer al reino, ser parte del gobierno de Yeshua, eso es la salvación. ¿Entienden este punto? Bueno, aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Eterno, nuestro Elohim, eternamente y para siempre. Volvamos a Reyes. Qué espectacular, ¿no? Hasta aquí. Yari, ¿no? El reino de Salomón está mostrando, ¿no? Sobre el reinado del Mesías. Pero, si Salomón hubiera hecho todas las cosas que están escritas en la Torá, en la palabra, su reino sería perfecto. Pero vean ustedes qué empezó a ocurrir. Versículo 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos y sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Vamos a mirar por esa referencia. Primera de Reyes 10:26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. Segunda de Crónicas 1:14. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Segunda de Crónicas 9:25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Muchísimos caballos, muchísimas cosas importantes. Vamos al rey. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Ahora, ¿qué es el problema acá con los caballos? Hay un mandamiento en la Torá que habla sobre este punto. ¿Por qué Salomón? Los caballos eran, en ese tiempo tener caballo era como tener, ¿cómo se puede decir? Tanque de guerra. Como cuando va a acumular muchos caballos, vos tenés un poder militar tremendo. Dios no quería que su pueblo dependa de eso.
Siempre ha querido que su pueblo dependa de él, no de su ejército. Miren lo que dice acá, vamos a ver Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Dice el versículo 14. Mandamiento para un rey. La Torá tenía mandamiento para un rey. Y miren cómo arranca. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso fue lo que pidieron ellos en tiempo del profeta Samuel, ¿no? Ciertamente, versículo 15, pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero miren lo que dice el 16, requisitos para ese rey. Pero él no aumentará para sí caballos. Creo que es el primer requisito que le piden, ¿no? ¿Sí o no? No aumentará para sí caballos. Va a tener los caballos necesarios, pero Salomón exagera, tenía más caballos que soldados. Dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y justamente eso es lo que hizo Salomón. Iba y compraba los mejores caballos de Egipto. Él llevaba sus caballos y los cambiaba por caballos de Egipto. O sea, que ya que tenía parentesco con el rey Faraón, entonces él prácticamente se iba cada rato a hacer negocios en Egipto. Y con él toda su comitiva. ¿Y qué dice en la Torá? No vas a llevar otra vez mi pueblo a Egipto. Entonces, ¿qué creen? Salomón está haciendo lo que dice la Torá. Pero, ¿usted cree que inmediatamente su reino fracasó? ¿Cayó? Creo que no. Él aunque hacía esto, cada día prosperaba más. Cada día prosperaba más. Pero ¿qué es lo que hizo que Salomón pierda el entendimiento de la Torá y ahora esté transgrediendo? Vamos a ver lo que dice después. Primero, no tener caballo, después, ni tomar por así muchas mujeres, otra cosa que él no cumplió. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Todo esto empezó a hacer Salomón. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá. Esto, cada rey, cuando el día que empieza a sentarse, tiene que empezar a copiar. A mano, no había los computadores de tiempo. Toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, tiene que copiar a mano. Ese es su primer trabajo como rey. Dios dice así. Y después, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. O sea que solamente los levitas tenían la Torá, él iba a tener una copia. Levitas, sacerdotes y reyes sí o sí tenían que tener la Torá. Otros no tenían. Para que vean ustedes qué es el valor que tiene la Torá. La Torá hace que vos puedas dirigir, guiar, llevar bien tu familia, tu reino, tu comunidad, tu trabajo, tu empresa, todo. Vos menosprecias la Torá y te va a ocurrir lo que le empezó a pasar a Salomón. Empiezan a venir los fracasos. Después, ¿qué dice más? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá, de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Y qué dice el 20? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue su día en su reino, en sus hijos, en medio de Israel. Esta parte de se eleve su corazón entre sus hermanos. Juan hablaba mucho de que una persona si dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. Claro, el que dice que ama a Dios es porque estudia su Torah. ¿Sabían? El que dice que cree en Dios es porque estudia sus mandamientos.
Y en los mandamientos que habla acerca del prójimo, acerca de los demás, servirle, compartir, ayudarle o ignorarle, menospreciarle, tenerle en poco. No habla de eso la Torah. Entonces una persona que dice que cree en Dios, pero ignora, menosprecia o le siente menos a otra persona, a su prójimo, no es uno que sigue la Torah. Al rey le podía pasar esto. Ni siquiera el rey tenía que tener este corazón. Por eso tenía que leer todos los días la Torah. Pero ¿ustedes creen que Salomón hacía eso? ¿Cómo pueden darse cuenta que Salomón no estaba leyendo la Torah? Tal vez copió todo, porque recién cuando entró a él sabiduría no te lo importaba. Pero ¿cómo pueden saber ustedes que él no estaba haciendo lo que dice la Torah? Se casó con egipcia, se casó con otras mujeres, amonitas, moabitas, y además empezó a coleccionar caballos, empezó a amontonar riqueza, empezó a hacer las cosas que estaban prohibidas en la Torah. Pero les digo una cosa, su reino parecía que ni no se notaba eso. Y ese es el engaño de muchas personas. Sí, pero eso que yo al principio también así tenía miedo, pero ahora ya estamos en época moderna. Salomón ya fue un rey moderno. Ya él quería revolucionar el gobierno. David, eso era muy religioso, ellos eran muy... ¿A cuál espíritu a este oído? Ya andeo ya libre bema. ¿Sí o no? Entonces ella vivió una vida feliz, libre. Sin darse cuenta, él empezó a tener muchos lujos y sin darse cuenta, él empezó a exigir más impuestos, porque al tener un gobierno que se necesita muchas cosas, la gente tiene que mantener más. Y el pueblo empezó a sentirse ya muy mal. Empezó a acabar esos momentos de felicidad, ¿no? Imagínense cuando ya podía sentarse en su parra y pues va a pagar impuestos. Eso fue el problema. Y eso es el problema de muchas personas. Oye, por un porán, pero después se empieza a sentir ya grande y ya le ve chico a la persona y ya le ve como, las iglesias eso han hecho, ya le ve como dinero nomás a los miembros. Cuánto aporta, cuánto no aporta, ya le menosprecia todo. Bueno, eso es para antes, ese es un análisis en general, no lo que va a ocurrir con Salomón. Volvamos para terminar esta parte. Recién estamos arrancando, acá el reino de Salomón está en su prosperidad grande, pero ya él está fallando. Ya está fallando, pero no se nota. No se nota, pero el tiempo va a mostrar que estaba mal. Por eso es que cuando uno que conoce la Torah, y escuchen bien esto, cuando uno que conoce la Torah observa la vida de algunas personas, algunos jóvenes que creen que se la saben todas, sabe hasta dónde va a llegar. Porque la Torah dice cómo es que va a caminar. Si no está siguiendo los puntos que establece la palabra, tarde o temprano va a caer. Eso ocurre todos los días con la gente. Todos los días. Ellos no saben más por qué le ocurre. No saben más por qué. Ay, no sé por qué me pasa esto, por qué esta cosa, por qué. Escuchen nomás comentarios. Pero cuando uno es joven, empieza la vida, parece que todo le sale bien. Pero después a la larga, bueno, 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y todos los que a la mesa del rey Salomón venía, cada uno un mes y hacía cada que nada faltase. Hacía también traer cebada y paja para los caballos. Ese es el problema cuando tenés muchos caballos, tenés que traer mucha comida. Y ellos comen más que la gente. Y encima, si vos tenés un montón de caballos y no hay guerra, ¿qué es el objetivo? Tener o no hay. Entonces no tiene sentido, ¿no? Es como que gastar de balde, hacerle pagar impuestos a tu pueblo por tus caprichos. Para las bestias de carga, al lugar donde estaba cada uno, conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Este versículo 29 seguro que ya nos confunde, ¿no? Vaya, vea. Salomón estaba trayendo caballos, Salomón estaba engrandeciéndose, pero Dios, ¿qué le daba? Le hacía torpe, le hacía tonto. ¿Qué le daba a Dios? Sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le prometió cuando él había pedido que le iba a dar sabiduría. El problema es que él ahora esa sabiduría no está usando
para el propósito por el cual se le dio. Entonces, ahí es donde va a ocurrir la letra mata. Mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero sin el propósito del Padre. Sí, yo sé que acá hay muchos inteligentes, ¿no? Juan, José, 5 me metela y calificación, ¿no? En el colegio son alumnos perfectos, ¿no? No hay quejas, ¿no?, de ustedes. Pero ¿para qué utilizan esa sabiduría? Para sentirse elogiados por el mundo, para poder ganar a otras personas, para poder sentirse, ganar respeto a través de sus conocimientos. Bueno, va a seguir así, pero vamos a ver hasta dónde llegará una sabiduría que está alejada de la Torah. Y vamos a ver lo que dice aquí. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Imagínense, los egipcios tenían años. Esto ya se refiere a conocimientos de botánica, de medicina, de todas estas cosas. Recuerden que entre los egipcios había uno que era el fundador de la medicina y que si él superó su conocimiento, quiere decir que él dominó esto. ¿Y cómo tenía eso? Que él viajaba constantemente a Egipto. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, eran conocidos por hombres sabios estas personas. Y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, personas que estaban caracterizadas por tener sabiduría. Los reyes generalmente no eran tan sabios. Los reyes solamente mandaban, no comían de todo y vivían feliz. Pero Salomón no era así. Salomón era tipo un científico, un investigador, y era rey también. Él quería saber todo cómo funcionaba, por qué. Entonces cuando él llegaba a un país, buscaba a los sabios y quería que le expliquen todo. Y él almacenaba toda esa teoría y rápido captaba, porque Dios le había dado esa sabiduría. Dios le dio. Que Calcol, Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones del alrededor. Y compuso 3.000 proverbios. Nosotros creo que tenemos 31 nomás. Y sus cantares fueron 5.005. No sé dónde estarán todos escritos esos proverbios. ¿Pero qué es un proverbio? ¿Ustedes saben qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? ¿Eh? Por ejemplo, un dicho, a ver, ¿cuándo? Nosotros podemos escribir proverbios, ustedes pueden escribir proverbios. Podemos, ¿no? Creo que sí, comparación. Podemos hacer tal cosa, el necio. Pero la pregunta es si nuestro proverbio que escribamos va a llegar a tener realce, va a llegar a hablarse. Ya fue dicho por un proverbista Isidoro Osorio, tal cosa. ¿Será que así va a llegar nuestro proverbio? No, ¿verdad? No creo que alcance nuestros dichos populares, ¿no? Pero los proverbios que escribió Salomón hasta hoy perduran hasta hoy. Quiere decir que no era cosa que se le ocurría así, voy a escribir proverbios. Era de acuerdo a una sabiduría grande. Y los cantares también, cantares poesías. Entonces, aparte de investigador, aparte de estratega militar, aparte de todo lo que tenía, escribía poesías. O sea que era un conquistador, un Don Juan, por eso tenía muchas esposas. ¿Qué más? Compuso 3.000 proverbios y cantares y fueron 1.005. También disertó, ¿qué sería? Hizo charlas. Quiere decir que él convocaba a todos los sabios y él va a dar su veredicto de lo que él entiende ahora sobre este asunto. Todo lo que ustedes creían estaba equivocado. Les voy a mostrar por qué. Ya. Imagínense, era un conferencista, era un rey que hacía de todo. ¿Entienden, no? También disertó sobre los árboles. Empezó a hablar sobre los árboles, la característica. La gente no sabe, nosotros pensábamos los árboles crecían nomás así. Árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre reptiles y sobre peces. Yo apenas conozco algunos peces, que pacú, dorado, bien rico. Y él empezó a explicar animales, por qué
quiere decir que era un genio en botánica. ¿Cómo se le dice al que estudia los peces? Biólogo marino y árboles. Botánica y ¿qué otra cosa dice? Dice todo sobre animales, sobre aves. Y daba charla. Entonces, muy sabio era o no. La pregunta que nos hacemos: ¿y dónde está la Torah? Porque ustedes cuando ven a una persona muy sabia, muy conocida, qué sabiduría. ¿Y la Torah? Y también, claro que tenía la Torah, solo que tantos conocimientos hicieron que la Torah quede como, si hay tiempo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que nuestra sociedad ha hecho en este tiempo? Se carga de todo, y la Torah, la palabra de Dios, si hay tiempo, un pedacito. No, ahora tengo muchas cosas, ahora estoy muy ocupado. Terrible. ¿Falta un versículo más o termino ahí? También dice todo sobre ella, y para oír, 34, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero para terminar quiero leer este texto de Eclesiastés, capítulo 2. Fíjense lo que dice él después de sus últimos... Este capítulo, este libro lo escribió cuando ya estaba viejito y ya se dio cuenta que todo lo que hizo fue en vano. Vamos al versículo, último versículo. 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Justamente el que hizo muchos libros y leyó todos los libros e investigó todo, ahora se da cuenta, no hay tanta necesidad de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Va a pensar esto. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Quién dice eso? ¿El más tonto de toda la gente? ¿O el más sabio? El mucho estudio. Eso no quiere decir que no hay que estudiar, sino hay que saber para qué estudiar, con qué propósito, con qué objetivo. Él por lo visto estudió por estudiar más. La Biblia dice en Cantar, en Eclesiastés, que él quería darse el gusto, no el placer. Y hasta en lo físico él hizo todas esas cosas. El fin de todo discurso oído es este, dice: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Al final de todo debate, de todo conocimiento, lo único que te va a sacar del aprieto es que le tengas temor a Dios y guardes su mandamiento. Eso al final entendemos. Porque esto es el todo. Porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No te vas a escapar. Esto es lo que Salomón entendió al final de sus días. Vémonos, pero claro, estamos en el capítulo 4, donde la única falla que hemos visto de él fue que empezó a acumular caballos. Y si no teníamos conocimiento de la Torah, no hubiéramos pensado que estaba mal, ¿sí o no? Si ustedes leen ese capítulo 4 sin tener conocimiento de la Torah, ¿le van a encontrar un error a Salomón? Claro que no. Y por eso es que hasta el capítulo 4 nadie le encuentra error. Pero me imagino que los que conocían la Torah, nuestro rey ya no está caminando bien. Oye, desviamos. Esto no va a terminar bien. Y recuerden cómo acabó el reino de Salomón. ¿Cómo acabó el reino de Salomón? Dividido. Nunca más Israel tuvo esa prosperidad que tuvo en tiempo de Salomón. Nunca más. Y eso es lo que estamos esperando, que aparezca Yeshua para volver a ese tiempo. Amén. Voy a estar aquí.